¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos para una nueva edición de Al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes y ya estamos listos con nuestro invitado del día de hoy. Él es el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Gracias por acompañarnos. A ti, Endrina. Muchas gracias. Es muy interesante su presencia el día de hoy en el programa porque esta semana se ha definido algo que estaba en juego y que parecía ser definitivo para la oposición venezolana, y era el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral de las fechas y las condiciones para la recaudación del 20% de las firmas y la activación del referéndum revocatorio. Hay varios cuestionamientos y análisis en el ambiente acerca de esta decisión del CNE, y la pregunta fundamental es la pertinencia o no de efectuar este procedimiento en virtud de que el Consejo Nacional Electoral fue explícito en decir que el referéndum revocatorio no se llevaría a cabo en el 2016, como era la expectativa de la oposición venezolana, sino en el primer trimestre del 2017. ¿Cuál es su apreciación? Bien, mira, yo creo que lo que ha emitido el Consejo Nacional Electoral no debe sorprendernos de cara a lo que ya ha venido sucediendo en toda esta táctica dilatoria para que el camino de la consulta referendaria no se exprese con la objetividad, con la transparencia y además en los lapsos previstos, no solamente en la reglamentación respectiva, sino en el mandato que prevé nuestra Constitución. Fíjate que si uno se pone a revisar, y en esto creo que nosotros hemos venido dando un debate sincero frente al país, y no solo en la estructura de la organización que yo represento, Avanzada Progresista, sino también a través de la Mesa de la Unidad Democrática, el gobierno, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo, de espaldas a la realidad del país, de espaldas a la expectativa de más del 90% de la población de Venezuela, que aspira a un cambio político necesario, urgente, frente a un modelo que desfasó en el tiempo, que fracasó, y vemos cómo decíamos al inicio de todo esto que el Consejo Nacional Electoral busca minar todas las salidas posibles. Este anuncio que hiciera ahora en relación al 20%, que pone todas las cosas en condiciones muy adversas para la Mesa de la Unidad Democrática, pero que no obstante a ello, bueno, es una decisión que vamos a tomar en conjunto con el país. Las organizaciones políticas que conforman la alianza de partidos y alianzas sociales en la Mesa de la Unidad Democrática. Pero fíjate, esto de establecer esa recolección del 20% sobre la base de los circuitos regionales, eso dista mucho a lo que ocurrió hace unos años atrás, cuando el revocatorio se planteó frente al señor presidente Hugo Chávez Frías, que se tomó en cuenta la circunscripción nacional. Pero ¿considera usted que esta es la principal traba para continuar el camino hacia el referéndum revocatorio? La circunscripción, tal vez los horarios que se establecieron, el número de mesas. El número de máquinas. En las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, para escoger sus candidatos, se habilitaron más de 5.000 centros electorales. La consulta se hizo desde las 8 de la mañana, eran las 10:30 de la noche y estaban aperturados, estaban abiertos los centros electorales. ¿Cuál es la razón para que hoy entonces se establezca un horario administrativo para una consulta de referéndum revocatorio en la persona del presidente de la República, frente a una crisis estructural que mantiene al país en un limbo en materia económica, con grandes desequilibrios en el orden de lo social? Entonces uno no entiende esa decisión desproporcionada cuando uno compara elecciones para escoger candidatos a una parlamentaria de un partido frente a una decisión del Estado para resolver una crisis política que atienda también los grandes desajustes de lo económico y que pueda atender los serios problemas de lo social. Entonces, esto de que tú en una elección parlamentaria entonces otorgas yo no sé cuántas máquinas y centros electorales y un horario flexible, y ahora pones todas estas condiciones. O sea, en el caso de, si lo vamos a revisar en cifras, el planteamiento que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es 5.392 máquinas, 1.356 centros estarían distribuidos en 335 municipios, 776 parroquias.
¿cuál piensa usted es la principal objeción? Porque hay un nuevo elemento y es que acudió al Consejo Nacional Electoral también Jorge Rodríguez en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, no solamente a decir que no consideraba pertinente realizar esto en una jornada de 3 días, sino que también presentando una objeción en la cual él considera muy contundente de que este procedimiento sencillamente no debería ir ni en el 2016 ni en el 2017, porque a su juicio hubo irregularidades en el proceso de recolección del 1% de las firmas. Lo que él dice es que se debe esperar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral que pudiera considerar improcedente el referéndum revocatorio. El problema real, clarito, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia actúan como si fueran dependencias del Ejecutivo Nacional. No obran en función de los intereses de todo un pueblo. La situación en Venezuela es muy delicada, muy delicada. No es posible cambiar el modelo económico si no cambiamos el modelo político. Y para cambiar el modelo político tenemos que cambiar el gobierno. Ahora lo queremos hacer en términos democráticos, como lo establece la Constitución. Nosotros somos demócratas convencidos y accionamos en función de ello. Pero el Consejo Nacional Electoral debe ser más responsable frente al país y no actuar en función de los intereses de un partido ni de un gobierno. Todo esto, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, estas condiciones de que van y dicen entonces impugnamos los 2 o los 3 días, todo eso es parte de una novela, es parte de un guión que ha previsto el Ejecutivo Nacional junto a estas instituciones que deberían ser autónomas e independientes, así lo establece la Constitución, para generar el contrapeso de poderes, el equilibrio necesario y más aún en las condiciones de crisis en las que se encuentra el país. Pero no es así. De allí esta decisión desproporcionada, además, bueno, una cosa que pone cuesta arriba la consulta referendaria y que no obstante a ello, bueno, ahí hay un pueblo dispuesto, más del 90% de la población, y nosotros entendemos, bueno, está desesperado frente a la angustia que presenta la gran mayoría por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, por el crecimiento de la inseguridad, de la violencia, por la decadencia de los servicios, por el alto costo de la vida, etcétera. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral, si el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia siguen de espaldas al país, en el nombre de Dios, que no vaya a ocurrir algo aquí en este país nuestro y termine prácticamente arrasando toda una decisión de la gente frente a la ausencia de decisiones coherentes de los poderes públicos en atención a las grandes expectativas de la gente. En el nombre de Dios, no. O sea, usted supone que el escenario electoral sería una forma de dirimir la crisis política y social que hay hoy y tratar de atenuar lo que está pasando. ¿Cree usted que esa es la única vía? Es que fíjate, yo creo que, y decíamos, nosotros hemos desde la Mesa de la Unidad Democrática, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a acompañar activamente todas las iniciativas que se tomen en ese colectivo para presionar en la calle y lograr las mejores condiciones para que no solamente el referéndum, sino la posibilidad de un acuerdo que permita la transición política en el país se pueda materializar este año o el año que viene. Pero necesario es resolver la crisis del país y no la vamos a resolver en el marco de una situación de grandes contradicciones y más que contradicciones, confrontaciones como las que hemos visto hoy en Venezuela y donde no hay hasta ahora decisiones del gobierno porque su desempeño para el abordaje de la crisis ha sido muy deficiente y es lo que nos tiene en esta condición de limbo en que se encuentra el país. Gobernador, antes de hablar del tema del acuerdo y eso que usted llama un gobierno de transición, yo le quiero hacer una pregunta. Muchos dicen que usted está en una suerte de campaña electoral porque aspira a la presidencia de Venezuela. Muchos han interpretado algunas de las piezas en las cuales usted hace propaganda de su gestión en el Estado Lara como una herramienta política para posicionar su nombre en las encuestas y que está buscando de alguna forma una candidatura presidencial. ¿Qué le responde usted a esto? Mira, yo te soy sincero en esto. Yo creo que en campaña anda toda Venezuela, todo el país. Tú preguntas en la calle y no hay un ciudadano que no se exprese de manera favorable al cambio político necesario en el país. Esto no es un problema que va a resolver un hombre. No se trata de una aspiración personal. Se trata de una visión en conjunto y así nosotros lo interpretamos
y lo recogemos con beneplácito del acuerdo de partidos en la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, construir un modelo, plantearlo frente al país, mostrar no solamente el compromiso en lo social, bajo la estructura de una visión, nosotros recogemos el principio, la filosofía y la práctica del progresismo, pero lo mostramos en la práctica. Y es necesario revisar la experiencia Lara, porque Lara pudiera ser un referente importante para el país. Yo no tengo ninguna duda y eso no va a depender de mí. O sea, usted piensa extrapolar el modelo de gestión de Lara a toda Venezuela. Ese es su planteamiento. Ojalá. Ahora, ¿quién debe dirigir un proceso como eso? Eso no lo decide un hombre, lo decide un pueblo y lo decide Dios. Ahora, ahí está Lara. Revisemos la experiencia del progresismo de Lara. Esa es una ventana de lo que queremos en el país. En Lara se respira, a pesar de la situación compleja de crisis estructural que presenta el país, la deficiencia en materia presupuestaria y financiera de los gobiernos regionales, ahí hay obra. Acerca de esas obras, yo quiero que hablemos más adelante y sobre todo del planteamiento que usted hace de los que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Usted dio una expresión bien válida que dice que no toda la izquierda está en el gobierno ni toda la derecha está en la oposición. Usted se identifica con la centroizquierda. Yo quisiera que me hablara acerca de qué tan complicado ha sido hacer vida en la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Estamos conversando con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. En la parte anterior hablábamos acerca de la complejidad de todas las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, que si bien es cierto, ustedes en muchas ocasiones han dicho que esta es la fortaleza que tiene la Mesa de la Unidad, de reunir tantas voces disímiles. El gobierno ha dicho que esto es tal vez la principal debilidad, porque no se ponen de acuerdo, hay fracturas internas, según ellos mismos han señalado, que han impedido, entre otras cosas, el avance del diálogo en el país. Yo quisiera que me hablara acerca de su posición, qué tan complicado ha sido llevar la bandera de Avanzada Progresista a un movimiento político de centro-izquierda, compartiendo con posturas políticas tan contrastantes. Fíjate que no. El problema del país no es ideológico, ni se trata hoy de ubicarnos en la izquierda o en la derecha. El problema es de eficacia, de eficiencia en el manejo de los recursos, de políticas de Estado que atiendan el clamor de toda una población. Pero la unidad es eso, es la unidad en el marco de la diversidad. Si algo nos diferencia, en este caso del gobierno, nosotros podemos tener diferencias normales, como es regular y natural y necesario tenerlas en democracia. Pero no hay un pensamiento único, ni un líder único, ni un partido único en la unidad. Es eso, es la pluralidad, es el entendimiento más allá de las visiones en la prioridad, en el propósito en común, que es el país, es Venezuela. De allí que nosotros, fíjate, hemos, por ejemplo, una conclusión que la puede hoy mostrar cualquier ciudadano de este país nuestro. El legado más visible del gobierno hoy es el hambre. Es el hambre. Y de allí que la movilización con carácter de espontaneidad que se expresa en la calle y que fue el reflejo de lo que pudimos observar el 1 de septiembre es ese sentimiento de buscar una salida, de buscar una orientación, una dirección. Hoy la Mesa de la Unidad Democrática se plantea, y más que el planteamiento de la mesa, se plantea no solamente interpretar y recoger con beneplácito esa expresión genuina de la gente, esa expectativa de la gente, sino además en un liderazgo colectivo que no lo representa exclusivamente Henry Falcón, que hay líderes a nivel nacional y líderes regionales
que han venido interpretando fehacientemente ese sentimiento. Gobernador, en ese sentido, acerca de interpretar la realidad que viven los venezolanos, el vicepresidente de la República en este mismo espacio, Aristóbulo Istúriz, decía que la oposición no ha logrado capitalizar la victoria política que obtuvo el 6 de diciembre con las elecciones parlamentarias y que de alguna forma esa victoria política se les ha ido desvaneciendo con el tiempo y no ha habido, en función de ese momento político que vive la oposición venezolana, alguien que logre capitalizar. ¿Qué dice usted a esto? Lo que pasa no es eso, y yo creo que ya Aristóbulo está muy equivocado. Y Aristóbulo una vez incluso hicimos un programa y él decía que aquí no había sino una guerra económica. Aquí lo que es improvisación del gobierno, sectarismo, ineficacia. Y eso es lo que vemos que recoge poco el país en la generalidad, y eso se expresa, decía yo ahorita, en el problema de la inseguridad, en los servicios, en la inflación, etcétera. Pero fíjate, lo que tenemos es un gobierno, por supuesto un gobierno que tiene muchos mecanismos de coerción, los tiene. Un gobierno que no se puede subestimar, es un adversario que juega y juega duro, juega sin escrúpulos. Y de allí que nosotros tenemos que replantearnos nuestras estrategias en la mesa de la unidad democrática y seguir en la lucha, que no se sienta que nadie abandona las banderas, que nadie claudica frente a ese accionar sin escrúpulos del gobierno. El gobierno tiene poder, lo tiene, y lo tiene no solamente el poder del dinero, el poder de las instituciones, el control de las instituciones, y manipula, así como ahora pues. El camino de la consulta referendaria era perfectamente y es perfectamente viable este año 2016. Pero todo este esquema de manipulaciones, fíjate ahorita en la comparación con las elecciones del PSUV, unas elecciones primarias en un partido para escoger candidatos o precandidatos a un cargo de representación popular tiene más relevancia para el Consejo Nacional Electoral que una consulta referendaria para determinar el destino de un país bajo la mirada de la comunidad internacional. Entonces, eso forma parte de todo un esquema, de un guión. Ese guión es eso, el control de las instituciones, el manejo incluso abusivo de los medios de comunicación social, el manejo del recurso, dinero, algunas veces, bueno, también la habilitación de nuestra Fuerza Armada, a quien o con quienes yo creo que profeso, es más, no creo, estoy convencido de que buena parte de la población profesa hacia ellos un sentimiento de respeto, hacia muchos, pero que algunas veces vemos uno que otro compañero desvirtuando el espíritu y la razón de nuestra Fuerza Armada Nacional, que no representan la generalidad de la Fuerza Armada Nacional. Pero ese conjunto, en la valoración objetiva de fuerzas del Ejecutivo, del gobierno y de su partido, frente a las fuerzas que tenemos nosotros, quienes adversamos al gobierno, pueblo, calle, el acompañamiento de instituciones, digamos, instituciones prestigiosas como la iglesia, el sector productivo, los jóvenes, las universidades y fundamentalmente la verdad, porque nos acompaña la verdad. Y siempre en el marco de esto, lo hemos dicho, yo siempre me he expresado y lo sigo haciendo, no tengo por qué hoy día negar mis posturas y cambiar mi orientación. Yo creo que en el marco de todo eso, en el replanteamiento de la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática, no se trata solo de seguir en el camino de la consulta del referéndum, seguir abordando el tema de la presión de la calle, y por eso digo el acompañamiento a las iniciativas de la Mesa de la Unidad, presión de calle, en términos cívicos y democráticos, en el marco de la Constitución, en el marco democrático, repito, pero también no descartar jamás la posibilidad de un verdadero entendimiento por el país. Y el entendimiento, decía yo, un acuerdo para la transición necesaria. Y acuerdos que vayan también a interpretar lo que quiere la gente, sus angustias, sus necesidades. ¿Cómo vamos a derrotar? Gobernador, surgen varias preguntas acerca de todo el planteamiento que está haciendo y sobre todo cuando hace referencia a las Fuerzas Armadas, de donde usted también viene. Sí, claro. Usted es de formación militar, abogado. Esto tal vez lo ha penalizado en algún sector de la oposición venezolana más radical porque
tal vez muchos, a través de las posturas que usted ha manifestado públicamente, dicen que sigue vinculado al gobierno, que trata de ser una quinta columna en el medio de la oposición venezolana. ¿Cómo se deslastra usted o cómo se separa de esos nexos que pueden causar prejuicios en algunos venezolanos? Mira, deslastrándome de los complejos, que es uno de los grandes problemas de este gobierno y de este país. Y además de los complejos, de los extremismos. Y por eso cuando tú decías ahora que si usted es de izquierda, usted es de derecha, no, nosotros abordamos el centro político con racionalidad política y con responsabilidad frente al país. Yo antes, y yo no niego jamás mis orígenes, porque sería yo un irresponsable frente al país y perdería personalidad, y quienes me conocen saben que no soy así. Es como yo decir, no, yo no soy de Nirgua, yo soy de Nirgua, de un pueblo por allá en el estado de Yaracuy, orgullo. Y represento hoy día, para mí, el estado más hermoso que tiene Venezuela, Lara. ¿Ves? Pero yo me formé dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, pero también dentro de la academia. Yo vengo de la universidad. Yo estuve allí en las aulas de pregrado y de posgrado y de formación académica. Yo soy un civilista por excelencia. Yo soy un republicano, demócrata por excelencia. Ahora, decía que en esto que dice algunas veces el gobierno de la derecha, yo decía en una entrevista en El Diálogo, decía, ni toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha está en la oposición. En la oposición somos diversos en el pensamiento, diversos en la concepción, pero con un propósito común que decía ahora, es el país, es Venezuela. Pero fíjate, para cerrar esta reflexión, Endrina, cuando nosotros abordamos esto, cuando hablo de la racionalidad política, también me apego al sentido común, a la lógica, porque es que algunas veces hay hermanos, compatriotas, ciudadanos que se ubican en los extremos y habilitan las redes sociales en una suerte de guerra. Y de una plaza pública, y nosotros, donde cada quien dice claro, lo que quiere, sin y yo arbitraje. no concibo la política desde la guerra. Yo concibo la política desde el arte de entenderse. El diálogo es consustancial a la política y a la democracia. Yo habilito el entendimiento para buscar puntos de equilibrio. De allí el centro político y la necesidad del uso racional de esa lógica, si suena redundante, para poder abordar los problemas de la gente. O sea, no se trata aquí de Henry Falcón y que mañana yo salga del programa, porque es que algunas veces la gente piensa que uno es prisionero de las redes. Yo soy prisionero de mi conciencia y prisionero de la realidad de un pueblo. Y allí deben estar mis acciones. Yo debo orar en función de los más desvalidos. La mejor forma de decir es hacer. Y tras ese enfoque racional que usted está planteando y donde pone como protagonista el diálogo, yo quiero que en la próxima parte hablemos acerca de las reuniones que usted sostuvo con los expresidentes encargados de hacer este proceso de mediación en el diálogo en Venezuela. Y muchos venezolanos se preguntan, ¿qué pasó en estas mesas de diálogo? ¿Qué pasó en estas reuniones previas? Porque hay contrastes. Elías Jagua, el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que en República Dominicana y en las reuniones preparatorias al diálogo nunca se habló del referéndum revocatorio. El sector oposición dice que este fue el tema central. En la próxima parte yo quiero que usted me dé la versión acerca de lo que se trató en esas reuniones y por qué no se avanzó en el diálogo en Venezuela. De acuerdo. Hacemos una pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el gobernador del estado, Lara, Henry Falcón. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca del diálogo. ¿Qué pasó con esas reuniones preparatorias que hubo? Entendemos que usted se reunió con los expresidentes Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández. ¿Qué se habló en esas reuniones? ¿Por qué piensa usted que no se avanzó en el diálogo? Mira, la mediación de la UNASUR a través de los expresidentes
Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández. En una oportunidad incluso hubo una conversación con el expresidente Samper, incluso en la sede de la Nunciatura, que también hemos conversado mucho con el Nuncio Apostólico. Es un esfuerzo democrático importante que no podemos desconocer. Ahora, yo le decía a los expresidentes que necesario era trascender la reunión de los salones y hacer más operativas esas reuniones con unos resultados concretos y con algunos, digamos, esfuerzos Acciones. que se hicieran desde el gobierno para mostrar con acciones concretas Los avances. la disposición a lograr acuerdos en función del país. Claro, todo esto sin que en ello medie en lo absoluto o que se entienda que se está propiciando la injerencia de ningún país o de ninguno de los expresidentes en los asuntos internos del país. Es eso, una mediación. Y allí hubo encuentros bidireccionales. En el caso nuestro fue un encuentro con el gobernador del estado, no fue un encuentro con la mesa de la Unidad Democrática, fue Henry Falcón. Y en ese sentido nosotros decíamos, los buenos gestos del gobierno, que no le quita nada al gobierno, por ejemplo, el tema de los presos de conciencia. ¿Qué pierde y qué gana el gobierno con una medida humanitaria, por ejemplo, a compañeros que hoy, por pensar distinto, están tras las rejas y condenados? Y por supuesto, al condenar a estos compañeros, condenan también a su familia y condenan a toda una parte del pueblo. Me refiero no solo a Leopoldo López, que es un líder importante de la unidad venezolana y que está allí y que tiene allí unas condiciones que pudiera el gobierno decir cualquier cosa, pero como dice uno, preso es preso. Tú puedes tener que si la cocina, el televisor, pero estás privado de la libertad. ¿Sí? Y así Manuel Rosales, y así Antonio Ledesma, y así Ceballos, y así cuantos jóvenes nuestros, estudiantes universitarios. Y así como el tema del gesto del gobierno en la liberación de estos privados de la libertad, decíamos nosotros, ¿cuál es el complejo del gobierno en atender la sugerencia de abrir un canal humanitario? Y en eso creo que se desaprovechó una oportunidad valiosa, esta cumbre de los países no alineados. ¿Cuál es el complejo de aceptar ese canal humanitario para poder entonces traer al país medicamentos frente a la crisis que nos muestra altos niveles de mortalidad materna, de mortalidad infantil, el problema de los alimentos y la desnutrición en los niños? Pero no en los niños, es una desnutrición generalizada, la baja talla en todas partes de cualquier ciudadano. Entonces, ¿cuál es el complejo de aceptar esa ayuda internacional de los mismos aliados de los, Ahora bien, en la cumbre de los gobernador, países el no alineados? vicepresidente de la República, también el ministro Jesús Farías, han dicho que lo peor de la crisis ya pasó, que ahora viene una etapa de recuperación. ¿Usted cree que esto es verdad? No se ve. La única manera de que haya recuperación en el país es que tú fortalezcas la producción nacional y convoques a los verdaderos actores de la economía, a quienes conocen sobre el tema productivo y sobre el tema distributivo de alimentos y medicamentos, las fuerzas privadas, las fuerzas productivas del sector privado, que pueden conjugar el esfuerzo con el sector público, y así lo han dicho. Ah, pero ahí hay complejos, entonces que si Fedecámara, porque entonces se recuerdan de por allá del 2011, etcétera, del 2002, perdón. Del 2002. Entonces, mientras hayan esos complejos que acompañan al gobierno, entonces su desempeño siempre será deficiente. Y siempre entonces vamos a actuar no solamente con complejos, sino con sectarismo. Por eso vemos las grandes colas, se siguen expresando. La gente hoy no le alcanza el sueldo, el salario se ve erosionado por los efectos de la inflación, el alto costo de la vida. Bueno, prácticamente pone en jaque a la mayoría de los ciudadanos. El problema, decía yo, de nosotros depende la red hospitalaria del Estado Lara. Y tienes que ver el problema de los reactivos, el problema de los medicamentos, etcétera. Eso es grave, ¿vale? Gobernador, en este sentido, cuando arrancábamos el programa, usted decía, allí está el Estado Lara, vean el ejemplo de lo que está sucediendo en Lara, y cuando hace referencia al tema de los recursos que deben provenir del Ejecutivo Nacional para las gobernaciones, ¿cómo se están articulando estos esfuerzos en distintas áreas? Estaba haciendo referencia a la red hospitalaria, pero hay un tema ahorita también bien sensible, además de esta crisis y emergencia sanitaria, y es el tema de los alimentos. ¿Están llegando los CLAP al Estado Lara? ¿Cómo se está manejando esta crisis desde su gestión
para convertirse en referencia que se debería extrapolar a todo el país, según usted plantea? Mira, los claves de una política, además muy sectaria, que no resuelve el problema estructural que plantea el país. El problema es producción. Si tú activas la producción nacional y logras esas alianzas con el sector productivo nacional, bueno, yo estoy seguro que podemos resolver en el corto plazo los problemas de desabastecimiento que hoy padecen todos los centros de distribución de alimentos, y si el gobierno cancela, eroga las deudas que tiene con el sector farmacéutico, seguro vamos a tener medicamentos. Pero para eso necesitamos un gobierno que tenga una verdadera apertura, eso, que deje los complejos ideológicos de lado, que entienda que primero está el país y primero está la gente, y de allí esto que tú decías, el diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, no un diálogo donde tú primero me descalificas y después me invitas a dialogar. El diálogo tiene que ser concreto, un diálogo con resultados, un diálogo abierto, no exclusivo, es un diálogo inclusivo, un diálogo que no solamente tiene que ser político, el diálogo tiene que ser económico, para la productividad, y el diálogo político para la gobernabilidad. En eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no un diálogo cerrado. Yo fui al Consejo de Economía Productiva y asistí 2 veces. ¿Qué le quedó de esas reuniones? La retórica, queda simplemente los discursos, las frases discursivas, etcétera, pero seguimos en el atolladero. Eso es lo que yo quiero mostrar de Lara. Vayamos a Lara. Nosotros inauguramos ahorita una unidad de diálisis nueva totalmente, en condiciones de crisis. Inauguramos una avenida, inauguramos un polideportivo. Si tú pasas por la arteria vial más importante, porque es cierto, una cosa verdaderamente moderna. Yo no quiero decir con esto que es que Lara, no, nosotros tenemos serios problemas. Tenemos problemas presupuestarios, financieros, hay problemas de inseguridad, problemas de abastecimiento de alimentos, etcétera. Y en eso nosotros no generamos en lo absoluto ningún distanciamiento cuando se trata de trabajar en función de la gente. Por ejemplo, cuando hay una epidemia, un virus, ¿cómo te vas a negar a trabajar con el otro simplemente porque pensamos distinto? ¿Cómo podemos abordar el problema de la violencia, el problema de la inseguridad de manera contundente si nos ponemos de acuerdo más allá de nuestras diferencias? Entonces el país tolerante, pero también el gobierno que necesitamos tolerante, que acepte ser ayudado, porque esto no lo va a resolver el gobierno solo, tampoco lo va a resolver la oposición sola, no lo va a resolver el sector privado solo. Necesitamos una mancomunidad de esfuerzos, y de allí la necesidad de que más que diálogo, entendimiento, acuerdos para abordar el problema del hambre, decía, para abordar el problema de la inseguridad, del alto costo de la vida, los acuerdos también para abordar el equilibrio y necesario consenso institucional para que se respete la legitimidad de la Asamblea Nacional, para que el Tribunal Supremo de Justicia administre justicia en función de los intereses de todo un país y no en función de los intereses de una visión partidista, un Consejo Nacional Electoral que salga a la calle, ponga el oído en la calle y pose su mirada en la gente y se dé cuenta que hay que decidir sobre una salida política en función de esa gente que pudiera terminar arrasando el país, que nadie lo quiere. Y no es lo que nosotros estamos propiciando. Nosotros hablamos más que diálogo, de entendimiento, de verdaderos acuerdos en función de la gente. Y por eso toda esta materia, todo eso es materia de sentarnos en una mesa sin complejos, pero con resultados. Vamos a hacer una breve pausa, gobernador, y voy a rescatar esa palabra que usted ha dicho, entendimiento, como clave fundamental para que abordemos el tema del diputado Timoteo Zambrano, porque recientemente unas declaraciones acerca de su posición en torno a la posible expulsión de Venezuela de Mercosur causó muchísimo revuelo en las redes sociales, y también una decisión por parte de la Mesa de la Unidad Democrática de removerlo o de hacer unos cambios en la estrategia de política exterior de la MUD. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de esto. Seguro. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de qué piensa de lo que sucedió tras las declaraciones que hiciera el diputado Timoteo Zambrano. Mira, yo creo que la base del ejercicio de la política es el respeto. Yo siento y además tengo un sentimiento de admiración y respeto por Timoteo Zambrano.
Y hoy puedo decir con propiedad, es uno de los dirigentes verdaderamente con arraigo democrático, no solo en la mesa, sino del país. Entonces, Timoteo ha hecho unos planteamientos que más allá del gobierno que tenemos y las limitaciones, bueno, no se puede perder jamás la visión integracionista que ha sido característica de nuestro país en la historia. Entonces, quizás hubo algunos detalles de semántica en el planteamiento y fueron malinterpretados. Cuando hablamos de la integración, no estamos hablando de un tema gobierno, estamos hablando de un tema país. Son nuestros connacionales que están hoy en Chile, están en Panamá. Bueno, prácticamente estamos refiriendo a políticas de Estado. Claro, políticas de Estado en la protección de sus hijos, de sus ciudadanos, que producto de esta crisis han tenido que emigrar a otras latitudes. Y lo siguen haciendo. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos amigos? Entonces a eso se refería Timoteo. Se refería a eso, a no perder la visión integracionista que nos ha caracterizado por siempre, vista desde la estructura del país, del Estado, y no desde la estructura del gobierno. En este sentido, ¿cuál es su posición acerca de cómo se ha manejado el tema de Mercosur? A planteamientos como los que se han hecho ante la OEA de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. ¿Cuál es su postura? Porque el Ejecutivo Nacional dice que todo esto obedece a una arremetida internacional. Mira, yo decía ahorita en la mediación de los expresidentes y de la UNASUR, y ojalá, y se ha planteado también la intermediación de su santidad, el Papa Francisco. Sería una bendición para nosotros, y así lo hicimos con el monumento Manto a María en Barquisimeto, fue una iniciativa nuestra, y yo en su oportunidad se lo dije al señor presidente en un Consejo Federal de Gobierno, vamos a levantar un monumento a la paz, ¿vale? Y en ese monumento sobre lo espiritual, sobre el alma, más allá de nuestras visiones, nuestras diferencias, vamos a orar por el país y vamos a mostrar que sí tenemos diferencias, pero que somos demócratas, que no somos enemigos. Por eso te decía, yo no concibo la política desde la guerra. La política no es para ser enemigos, la política es para tener diferencias. Yo no tengo enemigos en política. Pero el gobierno ha planteado que es víctima de una guerra económica. Porque en esto han creado una polarización extrema. ¿A quién favorece esa polarización? Al propio gobierno. Y eso ha generado una situación algunas veces de enfrentamiento, de odios hasta en familia. Y si algo tenemos que proponernos los venezolanos es reencontrarnos, reconciliarnos para poder construir la paz. Y para ello tenemos que buscar puntos de equilibrio en ese entendimiento necesario. Y de allí que nosotros tenemos, bueno, hoy tenemos aliados desde Cuba hasta los Estados Unidos. Y son aliados de Venezuela, ambos. Y esos aliados hoy se entienden. Y ahí está Colombia entendiéndose con la FARC, el gobierno de Colombia. ¿Y qué es lo que pasa en Venezuela? Bueno, que no haya entendimiento. Y te digo, fíjate lo de Colombia sobre temas mucho más agudos. La FARC. La FARC, secuestros, muertes, bueno, 50 y pico de años en una guerra de guerrilla. Y ahí están en un plebiscito para obtener la validación de la población en torno a ese acuerdo de paz. ¿Y tú sabes cuántas empresas han calificado para ir a invertir ya solamente con el anuncio a Colombia? Más de 400 empresas. Fíjate todo el capital, el potencial que tiene Venezuela. Nosotros reunidos por allá en Canning House, en Londres, con inversionistas y tenedores de bonos de la deuda pública venezolana, le decíamos, lo que tiene Venezuela no lo tiene ningún país de la región. Minerales, extensiones de tierra, capacidad hídrica, pero además tenemos playas exuberantes, petróleo, gas, de todo. Pero necesitamos un gobierno que gobierne. Necesitamos un modelo político y económico distinto, pero lo necesitamos en paz. No queremos guerra, no es la confrontación, no es la división, no es el odio. Entonces, ¿cómo aprovechamos ese potencial que tenemos? La lógica, el sentido común, la racionalidad política, el entendimiento, para aprovecharlo sin descartar a nadie.
Incluso nosotros hemos abonado la tesis del gobierno de unidad nacional. Y en eso no puede haber sectarismo, porque a eso lleva la polarización, al sectarismo. Se nos está agotando el tiempo. Yo quisiera que, para cerrar, usted le responda a los venezolanos en torno a esos temas que usted califica espirituales o de otro nivel de trascendencia en función de la paz. ¿Qué se puede hacer para combatir la desesperanza? ¿Cómo hacer para que los venezolanos sientan esperanza en Venezuela? Y también le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es el escenario que se plantea si no se llevara a cabo el referéndum revocatorio este año? ¿Cuál sería la vía más racional? Mira, para combatir la desesperanza, creer hoy más que nunca en Dios, pero también creer en nuestro país y creer en nosotros mismos. Porque la desesperanza es un proceso progresivo de desmotivación cuando te sientes solo y alejado de una solución. Y resulta que en este país nuestro, si muchos venezolanos no solo abogamos, accionamos para que eso ocurra. Ahí está la mesa de la unidad democrática, decías tú, con nuestras visiones, con nuestras diferencias, pero nuestro propósito fundamental es la gente y el país. ¿Me decías la otra? ¿Qué se va a hacer en Venezuela si no se lleva a cabo el referéndum revocatorio este año? Bueno, ¿qué debería hacer la oposición? ¿Cuál debería ser la estrategia? Fíjate, cuando nosotros decimos replantear las estrategias, todos los escenarios tenemos que configurarlos en ese mapa. ¿Ves? El escenario referéndum 2016 debe ser el escenario privilegiado, el referéndum este año. ¿Ves? Pero la posibilidad de un acuerdo para una transición, eso también se configura en los escenarios que hay que evaluar. Y ello no descarta la posibilidad de ese entendimiento, de ese diálogo productivo. El escenario de la postergación del referéndum implica otras acciones. Decíamos nosotros, calle parejo, cívica y democráticamente, sin generar en ello otra situación que implique para la gente una nueva frustración. Por eso también hay que hablarle con claridad a la gente, hay que hablarle con la verdad y plantear las cosas tal cual como están y decir que no es el momento de claudicar, de abandonar la lucha, porque entonces terminaríamos prácticamente desmoralizados y desmotivados a la mitad del camino. Decía yo, Venezuela tiene mucho, un potencial incomparable con los otros países de la región. Hagámoslo nuestro. Una minoría no puede jamás con el corazón de las grandes mayorías de nuestro país. Gobernador, las elecciones regionales ha sido un tema que ha quedado solapado. ¿Cuál es la expectativa que hay en este sentido? Y si usted tiene planteado presentarse nuevamente como candidato a la gobernación de Lara. Sí, veía unas declaraciones ayer donde hablaban que las regionales están postergadas por falta de dinero. Eso es el mismo guión. O sea, ahí no nos podemos caer a mentiras. Por supuesto, las elecciones regionales, si se hicieran hoy, cualquier proceso electoral lo perdería el gobierno. Yo le decía ya, si lanzan en Barquisimeto, la feria de Barquisimeto, la pierden también. Pero hoy, ese es un escenario que debemos transitar. Recordemos las elecciones pasadas. La gente se desmoralizó, la abstención y termina ganancioso el gobierno. Tenemos que prepararnos para ello. Y si ese escenario que plantea las regionales me convoca en la voluntad del pueblo de Lara, en el nombre de Dios, pueden tener ustedes que hoy más que nunca, con la misma fe, con la misma fortaleza y con la misma entereza, ahí estaré representando a nuestro pueblo en esta nueva responsabilidad que nos daría un ejercicio para la gente, fundamentalmente para los pobres. Henry Falcón, gobernador del estado Lara, gracias por estar con nosotros hoy al Descubierto y por supuesto, gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. Será hasta la próxima.